Muchísimas gracias, don César, rector magnífico de esta universidad, por sus palabras, por su acogida, por su amistad. Muchas gracias también al señor presidente que nos acaba de hablar, del Instituto de Misioneros y Misioneras Residentes, don Jesús. Muchas gracias también a la presencia de doña María del Carmen, y también gracias a quien dirige este curso, doña Juana Sánchez. Gracias a ustedes, y para mí, como pueden comprender, previo a lo que les voy a decir, estar aquí pues significa mucho. No solamente es la tierra en la que yo recibí la fe y la vida, sino en la tierra en que más años he estado trabajando, no sé si bien, pero con muchísima intensidad, siendo muy poco tiempo cura en Torlavega y muchísimo tiempo, 22 años, vicario general de la diócesis y rector del seminario de Montecorbán, que llevaba 20 años cerrado y tuve la gracia de poder abrirlo en mi época también de vicario general al mismo tiempo. Para mí esta tierra significa, como pueden comprender, mucho, y esta universidad también, porque, entre otras cosas, pues comenzó en una nueva etapa, en el seminario de Corbán, hasta que vino a Las Llamas y más tarde aquí también, y con la que he tenido siempre una gran relación, pues algunos cursos al principio, sobre todo, siendo el rector del seminario, se hicieron allí también. Y después siempre he intentado que la presencia de la Iglesia aquí estuviese, sea a través de cuando era canciller de la Universidad Católica de Valencia, donde los cursos de verano los hacíamos aquí, como también en un proyecto que en estos momentos estoy intentando realizar con las universidades católicas o de presencia católica en la Archidiócesis de Madrid. Bien, el tema, agradezco por tanto a todos la oportunidad que me dan aquí de poder hablar, ¿no? El tema que propuse y que en este curso, en esta cuarta Escuela de Humanidades, Metafísica y Mística Fernando Rielo, retos para un nuevo humanismo, lo he titulado así: Humanismo cristiano ante la movilidad humana en la era de la globalización, pero un subtítulo que es al que me voy a reducir: dos realidades, movilidad y globalización, y una respuesta que nos da la antropología cristiana. Un gran santo español, Pedro Poveda, él hablaba del humanismo verdad. El humanismo verdad que ofrece el cristianismo, porque no es una teoría, es una persona, en la que podemos ver las realidades fundamentales que se dan para lograr no solamente vivir para uno mismo, sino vivir para los demás. Y vivir para Dios, por supuesto. Vivir mirando a Dios y mirando desde Dios al hombre. El humanismo verdad nos ayudará, o pienso que me puede ayudar a esta reflexión que voy a intentar hacer. Dos realidades que me parece que son especialmente importantes. La movilidad es una herida y es una oportunidad. Paso directamente al tema para no perder el tiempo. La movilidad humana es un fenómeno que impresiona por sus grandes dimensiones, por los problemas sociales, políticos, culturales y religiosos que suscita y por los dramáticos desafíos que plantea a las comunidades nacionales y a la comunidad internacional. Con estas palabras, el Papa Benedicto XVI, en la encíclica Caritas in Veritate, en el número 62, nos decía: el desafío es tan intenso y las modalidades de los desplazamientos son tan diferentes que quizá
que para replantearnos hasta el nombre que utilizamos en la Iglesia y en la vida social. Hablamos de migraciones. Y hay que sustituirla por la palabra movilidad humana, de gran raigambre en las tierras latinoamericanas y de más amplio contenido, porque engloba las migraciones, la itinerancia, los desplazamientos de los refugiados, etc. En cualquier cosa, no podemos ser ajenos a este inmenso desafío que afecta a la credibilidad incluso en Dios, cuando se afea su rostro, quizá por tanto dolor generado por la violencia y por la injusticia. En efecto, una de las más lacerantes heridas de nuestra humanidad la constituye una forma escandalosa de la movilidad humana, la que provoca desplazamientos forzados por la guerra, por la persecución política, religiosa o cultural, por el cambio climático o por las hambrunas que en muchas latitudes de la Tierra existen. No quiero cansaros con cifras que conocéis mejor que yo, pero sabed, por ejemplo, que de 3 de cada 4 personas sirias han tenido que abandonar su hogar y que la mitad son niños, o, como recuerda el anuario, que cada minuto 24 personas son obligadas a desplazarse. Y esto debería helar de alguna manera nuestro corazón y el humanismo que estamos planteando y viviendo en la vida. El imparable acercamiento a los 70 millones de personas forzosamente obligadas a salir de sus domicilios es un dato inasumible para una humanidad que envía artefactos interestelares. Por eso, a mi modo de ver, creo que es importante el ver todos nosotros lo que significa para nuestra vida esta movilidad humana de la cual les estoy hablando. Casi 2 millones de personas han llegado a Europa desde mediados de 2015 huyendo de guerras, hambre o cambio climático. Representan, sin embargo, menos del 0,4% de la población de 500 millones que puebla la Unión Económica Europea. La inmensa mayoría de las personas refugiadas han sido acogidas por países limítrofes con condiciones económicas y sociales infinitamente peores, que parecen querer asfixiarse en una burbuja de miedo y de autorreferencialidad. Amenazada por el terrorismo internacional, que debe reclamar la máxima atención y un monitoreo continuo de su génesis y circunstancias, no podemos abdicar de nuestro triple origen cultural. La razón griega no puede ser desalojada por el emotivismo irracional. El derecho y la justicia romanos no pueden ser sustituidos por el miedo al diferente, y la compasión por la persona y su dolor propia de la tradición judeocristiana no puede ser olvidada sin más y descalificada como buenismo sin perdernos algo profundamente humano. Esta es la lección que Jesucristo nos ha dado, y esa ha sido la lección que habéis visto este joven en el que pude estar yo, tanto acompañando a los padres como después en el funeral, ese joven madrileño matado en Londres, Ignacio Echevarría, cuya muerte por defender a una mujer de su verdugo nos dignifica a todos nosotros. El pasado 16 de abril, el Papa Francisco y los patriarcas ortodoxos Bartolomé y Jerónimo dijeron al unísono en Lesbos, y cito las palabras exactas, que la opinión mundial no puede ignorar la colosal crisis humanitaria originada por la propagación de la violencia y del conflicto armado, por la persecución y el desplazamiento de minorías religiosas y étnicas, como también por despojar a familias de sus hogares, violando su dignidad humana, sus derechos y libertades, sus derechos humanos fundamentales,
La tragedia de la inmigración y del desplazamiento forzado afecta a millones de personas y es fundamentalmente una crisis humanitaria que requiere una respuesta de solidaridad, de compasión, de generosidad y un inmediato compromiso efectivo de recursos. Por otra parte, no lo olvidemos, quienes vienen de fuera nos traen un inmenso tesoro. Rejuvenecen con sangre nueva a nuestra Europa y nos abren al desafío de la diversidad que tanto tiene que ver con el Dios trinitario en el que los cristianos creemos. No estará exento, es verdad, de complicaciones, pero asegurar la efectiva igualdad de todos y comprometerse con los mismos derechos y obligaciones acogidos y acogedores hará más factible lo que sin duda es el desafío de este siglo XXI, la gestión pacífica de la diversidad. A ello tenemos que colaborar desde la cultura del encuentro, en la que en tanto insiste el Papa Francisco. Los derechos nos sacan de la barbarie. Después de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, los países más avanzados decidieron que era necesario dar una respuesta internacional reglada y garantista a las personas desplazadas por la guerra y la persecución. Decidieron, en la Convención de Ginebra, dotarles de un estatuto de protección internacional y otorgarles derechos con independencia de su nacionalidad. A día de hoy, junto con las mujeres embarazadas y la infancia y adolescencia de menos de 18 años, constituye un auténtico hito en ese camino que nos saca de la barbarie y nos empuja a constituir una sola familia humana de ciudadanía cosmopolita. Por eso, lo primero que hay que decir es que la condición de movilidad de un lugar a otro otorga derechos. Se trata, por tanto, de un estatuto que obliga a los países y a la comunidad internacional. Bien puede aplicarse a este caso el horizonte de Apostolica Auctusitatem del Concilio Vaticano II en el número 8. A nadie se dé por caridad lo que es debido en justicia. ¿Cómo no contemplar con simpatía campañas de entidades de la Iglesia, con migrantes, con derechos, o iniciativas de todo tipo que tratan de asegurar la efectividad de los derechos humanos en un campo de cultivo idóneo, por su inobservancia en muchos casos? Por eso la Iglesia, ante esta tragedia, habla de la compasión y retira la cultura de la indiferencia. Ante la tragedia de decenas de miles de refugiados que huyen de la muerte por la guerra y el hambre y están en camino hacia una esperanza de vida, el Evangelio nos llama a ser prójimos de los más pequeños y abandonados. Y esto pertenece al humanismo cristiano, a darles una esperanza concreta. No vale decir solo ánimo, paciencia. Decía el Papa en el Ángelus del 6 de septiembre del año 2015. La Iglesia, en su función de centinela de cuanto compromete la dignidad de la persona y mancilla el rostro de quien, hombre, mujer, anciano o niño, constituyen la imagen de Dios, no ha permanecido impasible ante la tragedia de los refugiados y ha venido dando respuestas coordinadas de atención y ofertas concretas a los gobernantes para consolidar pasillos humanitarios que sirvan de pasarela a la seguridad a personas en situación de extrema vulnerabilidad. Es el caso de corredores humanitarios efectuados en Italia y que humildemente esperemos que vean la luz con la ayuda que yo he propuesto también al gobierno español de la comunidad de San Egidio, lleguen también aquí. Hay muchas iniciativas en Diócesis de España que yo ahora no traigo a colación, pero lo que sí es verdad es una carta que yo escribí en el inicio de mi ministerio episcopal en Madrid, que titulaba así: fui extranjero y me acogisteis. Señalaba yo que aunque siempre haremos muy poco por los que llegan, ellos están haciendo muchos por nosotros. En efecto, los pobres,
y su desgracia son fuente de gracia. Disponernos al encuentro con ellos y participar de su amistad nos hace agraciados, por eso son sacramento del mismo Cristo. Crisis humanitaria. Muchas voces de la Iglesia se han alzado poniendo en valor los principios de nuestra enseñanza social respecto a los emigrantes y a todos los refugiados. La Escritura nos muestra el camino. Cuando nos dice: no oprimáis ni vejarás al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto, dice el libro del Éxodo. Y así el libro del Deuteronomio: amaréis al forastero, porque forasteros fuisteis en Egipto. La migración no está separado de la historia de salvación, forma parte, está conectada con el mandamiento de Dios. En la Sagrada Escritura y sobre todo en los textos con más sensibilidad hay una sacralización de la movilidad y un derecho. Hay una sacralización que culmina en la encarnación. En Cristo somos hermanos, prójimos y no somos extranjeros nadie. No maltratar a los extranjeros es una exigencia contemplada en múltiples textos. Por eso la hospitalidad se hace memoria en nuestra vida. La doctrina social de la Iglesia así nos lo manifiesta y nos lo dice. Otro aspecto, otro reto es para nosotros, y es importante, la globalización. Recordad, en una carta que yo escribía hace tiempo, decía, utilizando un texto del Evangelio: vosotros sois la luz del mundo. Decía que la misma vida de Dios nos da un título y una realidad que nos regaló el Señor a los cristianos. Y no se puede ser luz más que aproximando a quien es luz. Yo decía en esta carta, invitaba y me invito a mí mismo a mantener un diálogo sincero con el humanismo verdad que es Cristo, para saber lo que hizo por nosotros. Escuchemos de sus propios labios: vosotros sois la luz del mundo. Y les decía entonces, y os digo ahora, como diría San Ignacio de Loyola, hagamos la composición del lugar. Pensemos todos por unos momentos que no vemos absolutamente nada. Incluso hagamos la experiencia de cerrar los ojos y todos nuestros sentidos, también el oído y todos los demás sentidos. No poder saber nada de quien está a nuestro lado, no poder distinguir lo que sucede, no poder oír ningún ruido. Esta experiencia tiene que ser terrible, tremenda. Pero lo es más aún cuando, teniendo todos los sentidos, no sabemos vivir como hijos de Dios y por ello como hermanos de todos los hombres. Aunque distingamos a quien tenemos a nuestro lado, nos quedamos en lo más superficial de él. Es terrible pasar por la vida sin saber de verdad nada de uno mismo y, por supuesto, nada o absolutamente nada de los demás. En este sentido, yo quisiera aproximar también a vuestra vida otra realidad: la globalización. Mirad, vivimos en una nueva era. No es que haya empezado, es que está ya. Está ya. A mí me ha impresionado hace, no llega un mes, en Nueva York, una conferencia que tuve, sobre todo un encuentro que tuve con representantes de la ONU, sobre los temas que se tratan en los círculos menores, los temas que se están tratando, despreocupándonos de la verdadera crisis humanitaria. Yo así lo expresé y lo dije a quien estaban conmigo en ese diálogo sincero y abierto. Vivimos una nueva era. La aldea global supone mucho más que novedosas relaciones de interdependencia entre personas y los pueblos de la Tierra. A partir del siglo XXI, la globalización es el marco ineludible de la aproximación a cualquier tema social. Pero esto es especialmente válido a la hora de enmarcar el fenómeno de la movilidad del cual hablaba antes. Tenemos que hacer un mundo acogedor y seguro.
en una carta que escribía yo el curso pasado, hablaba de que hagamos este mundo acogedor y seguro y salgamos de la indiferencia. La globalización, expresión acuñada en los primeros años 80 del siglo pasado, es el proceso de multidimensional, acelerado, irreversible y gobernable de interdependencia humana creciente que se viene produciendo en todo el planeta a partir de los años 90 y que considera el mundo como sistema integrado único, acompañado de la creciente conciencia de ciudadanía cosmopolita. Presenta muchas posibilidades y, lamentablemente, su mala gestión conlleva desigualdades y riesgos para el ecosistema. Es un fenómeno ambiguo de cuya orientación se seguirán unas u otras consecuencias. Entre otros facilitadores de la globalización podemos señalar la caída del muro de Berlín, 1989, el fin de la política de bloques, la multiplicación de organismos ademocráticos y no representativos, pero de gran influencia planetaria, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio, el Banco Mundial, la proliferación de ferrocarriles, barcos de gran tonelaje y transporte aéreo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, la pérdida del poder político de los estados, la deslocalización del trabajo y del capital, el influjo de industrias culturales virtuales, videojuegos, internet, redes sociales, el abaratamiento del coste del transporte y las telecomunicaciones y, no en último lugar, el tema que me ocupa, la globalización, en el cual está enmarcado la movilidad humana de las personas, por cualquier razón, desde el turismo y la búsqueda de nuevas oportunidades a estos desplazamientos forzosos a los que me refería, el miedo al diferente que lleva al rechazo y anima a un control, que es verdad que en algunos momentos hay que tenerlo por las situaciones que vivimos, pero no exagerando. Muchas son las dimensiones de este fenómeno. La económica ciertamente es la más evidente. Su mayor riesgo es el desplazamiento preludiado por Aristóteles de la economía, gestión de recursos escasos para cubrir necesidades, a la crematística, o sea, el preludio de Aristóteles de la economía a la crematística, el arte de la ganancia por la ganancia convertido en un fin en sí a cualquier precio. Por otra parte, la tendencia al monopolio aumenta el riesgo del imperialismo internacional del dinero y rompe la alianza entre el ser humano y el medio ambiente. La ausencia de marcos reguladores internacionales y la laxitud moral facilitan las burbujas financieras y el predominio de la economía virtual sobre el real, la supremacía de los mercados sobre los estados, con las desastrosas consecuencias sobre los pobres e incluso las clases medias. Perdonen que haga un paréntesis. La semana pasada a mí me impresionaba algo excepcional. Pude reunirme con un grupo de mujeres que a través de una institución de la Iglesia, unas religiosas, en concreto las adoratrices, están trabajando con el... Hoy hay trato humano, hay esclavizaciones. 20 mujeres de diversos continentes que cuando me contaban las realidades que habían vivido, engañadas, terrible, y todo por dinero. La ausencia de marcos reguladores, la laxitud moral facilitan estas burbujas. El predominio de la economía virtual sobre la real, la supremacía de los mercados sobre los estados, con las desastrosas consecuencias sobre los pobres e incluso las clases medias. De ahí la pertinencia de la llamada del Papa Francisco a una ecología integral en la que el cuidado de la tierra y la protección de las personas vulnerables constituye un todo indisoluble. En la presentación que hice en el Club Siglo XXI de la encíclica Laudato Si, a mí me parece que la encíclica es verdad que tiene muchos aspectos, pero hay uno que es esencial y que dice el Papa: necesitamos en el mundo un sistema educativo mundial, crearle con una serie de valores que son fundamentales. Y esto no lo está diciendo pues muy poca gente, o son cosas. Este es el humanismo, o ahí tiene. La brecha entre el norte y el sur es económica y tecnológica, pero sobre todo es de conocimiento. Hace referencia a la propiedad inmaterial,
las patentes, las marcas, la propiedad intelectual industrial, todo lo que permite la innovación y el desarrollo. Por otra parte, la globalización es con frecuencia selectiva. Libertad absoluta de capitales, que pueden dejar descapitalizadas regiones enteras. Libertad matizada para mercancías, con proteccionismos para los que tienen más poder. Y fuertes restricciones para la movilidad de los trabajadores del sur. Endurecimiento de las leyes de extranjería, con el férreo control de fronteras, la violación de la dignidad humana y de los derechos de los emigrantes. No podemos olvidar el grave peligro de la globalización del paradigma tecnocrático. Es un grave peligro. Laudato Si nos lo dice en los números 106 al 114. Lo mismo se diga de la pretensión de uniformidad, la cultura haciéndola inmanentista, de pensamiento único, con paquetes culturales que debilitan la familia. Una cuarta parte de las familias del mundo están encabezadas por una mujer sola, mediante la separación entre la sexualidad y el amor recíproco, la desconstrucción sistemática de la igualdad en la indiferencia y la complementariedad que existen entre el hombre y la mujer. Se incentiva una cultura de la indiferencia y el relativismo, ayunos de valores. No se presentan la pobreza, la desigualdad, la injusticia, las culturas minoritarias. Los pobres tienen la culpa de su postración. Lo peor es lo que llama Francisco la globalización de la indiferencia, y que descarta, excluye y se olvida de llorar por los demás. Hay una respuesta, salto pues muchas cosas que yo podría decirles, pero hay una respuesta que es en la que yo quiero detenerme y que responde a un artículo que yo hace mucho tiempo hice, y la respuesta es la antropología de la ternura y de la misericordia que se nos ofrece y plantea el cristianismo. Miren, parece que la antropología de la misericordia y de la ternura es la premisa, la condición sine qua non. La ternura y la misericordia tienen que comprenderse ante todo como una actitud de orden antropológico inscrita en nosotros desde el momento de nacer. Pertenece a nuestra identidad más profunda y se define como sentimiento, como capacidad de sentir, como patos que afecta a todo ser, abriendo la humanización al encuentro, a la compasión, a la convivialidad. Resulta indicativa la misma terminología, misericordia y ternura. Lo sustantivo ternura, de latín teneritia, evoca la idea de algo blando, privado de dureza y de rigidez, y remite a un afecto interior que experimenta con participación viva, afectuosa y dinámica. Y no es menos interesante el adjetivo tierno. Ternero, de tendere, extenderse hacia, proyectarse, que supone e implica una actitud que orienta a salir del yo para encontrarse con el tú, tendiendo hacia él en una relación real de entrega y de reciprocidad. Bajo estos dos aspectos, la misericordia y la ternura se opone a dos actitudes existenciales bastante difundidas y muy relacionadas entre sí. La dureza del corazón, de la que habla nuestro Señor Jesucristo, entendida como barrera, como muro, como rigidez, como cerrazón mental, y el repliegue sobre sí, como egocentrismo, incapaz de dirigirse al otro, como negativa al diálogo, al intercambio. Sin embargo, la misericordia y la ternura, por el contrario, es flexibilidad, permeabilidad, apertura de corazón, disponibilidad al cambio, y se constituye como un rostro concreto de una estima afectiva que se convierte en benevolencia y amabilidad. La misericordia y la ternura reviste un profundo contenido de misterio, tanto para nosotros como para los demás. De hecho, es más fácil
vivir la ternura que describirla. Es más fácil experimentarla que hablar de ella. Hay dos imágenes que nos pueden ayudar: la imagen del corazón y la imagen del arco iris. El corazón, con su doble movimiento de contracción y de expansión, ad intra y ad extra, sugiere la idea de una potencialidad afectiva que evoca la dinámica de dar y recibir, de ofrecer y de acoger. Su misma forma física, si caemos en la cuenta, con una cavidad central que se abre una efusión, recuerda una dinámica similar. No es una casualidad que las artes, desde la pintura hasta la literatura y la música, hayan considerado, y aquí sí que quiero recordar a Fernando Rielo cuando digo esto, digo que no es casualidad que las artes hayan considerado constantemente el corazón como la imagen más expresiva para representar el amor de ternura más que el amor físico, el amor romántico más que el amor erótico. En efecto, del corazón brota la sensación embriagadora del enamoramiento, la experiencia maravillosa del amor y su realización, el gozo de la amistad, el gozo de estar juntos. En el corazón se esconde la percepción aquella inquieta de San Agustín, de la diferencia insuperable entre la necesidad infinita de ternura y las formas de actuación inevitablemente transitorias y exiguas, por muy significativas y exhaustivas que parezcan. El corazón hace pensar en algo sublime, en una ternura y misericordia que solo podemos vislumbrar, desear, pero que permanece siempre distinta, como una espera de trascendencia. En el texto del ciego de nacimiento, que está tirado en la orilla, está sentado y comienza a gritar. Y los apóstoles le hacen callar. Pero Jesús se da cuenta y vuelve. ¿Qué quieres que haga por ti? Es la ternura. Es la ternura que hace falta en este momento de la historia, en los hombres. La ternura es el fulgor de la belleza. Es el reflejo radiante de la belleza. Por eso los que mejor la describen son los artistas y los poetas. Tiende hacia arriba, como el arco iris que domina luminosamente el horizonte, uniendo la tierra y el cielo y despertando en el mundo un enorme sentido de serenidad, como el descanso después de la tempestad. La misericordia y la ternura pertenece a la estructura óntica del ser humano, donde reside la instancia de una necesidad, de un eros que tiende hacia arriba en la espera de verse realizado. Usando el lenguaje de la fenomenología, podríamos decir que es el sentir y no el entender lo que constituye el ambiente vital y original del sujeto humano. El sentir que uno es, como sensus sui, y el sentir que se siente, es el primum fundamental de la persona, un sentir que uno es radicalmente entrelazado de afectividad y de corporeidad sexuada en masculino y en femenino, que apela a la sensibilidad como afecto dado y afecto recibido. La ternura está inscrita en esta estructura profunda de la persona como el existir de un yo encarnado en un cuerpo que pide sentirse amado y sentirse capaz de amar. Todo esto nos permite vislumbrar ya la profunda diferencia que se establece entre la ternura como sentimiento y el sentimentalismo de la ternura. La primera pertenece a la experiencia radical del ser persona, del existir y del existir con, y se realiza con la apertura al tú, al otro, con mayúsculas también, y al otro con minúsculas. Y hace pensar en una operatividad creativa, implicativa, interpersonal. El segundo, el sentimentalismo de la ternura, dice más bien repliegue sobre el propio yo. Egocentrismo, búsqueda de sí, clausura, despilfarro de una afectividad que se busca a sí misma y al final pues tiene una incapacidad para abrirse a los demás, a la historia. La primera es diálogo y la segunda es monólogo. Una diferencia clara, esencial.
Conquistemos la misericordia y la ternura. Conquistémosla. Porque es un acontecimiento y una conquista. Es un acontecimiento. El cristianismo así lo ve y lo vive. La antropología cristiana. Como realidad de orden infable, la ternura se nos ofrece en nuestra existencia personal concreta como un acontecimiento, en el sentido literal de la palabra. Acontece, sucede, la experimentamos, antes incluso de que podamos asumirla de manera personal y refleja. Es verdad que reviste 1000 rostros, asume las más diversas vibraciones, pero sigue siendo siempre un acontecimiento, una gracia que viene de arriba, que impregna la existencia humana de una nueva conciencia de ser, inundada de afecto por todo lo que nos rodea, de emoción y de dulzura. Por eso, como dice el poeta, ay del corazón humano si no advirtiera ya estas sensaciones y fuera incapaz de conmoverse. Ay si los hombres y mujeres llegaran a perder la capacidad de verse tocados por el rostro o las desventuras de los otros. No habría ya futuro para la humanidad. Y precisamente en esas desventuras más importantes, este mundo está metido. No es que yo quiera ser negativo, yo soy muy positivo y tengo mucha esperanza, naturalmente, pero lo digo como advertencia fundamental. Si el hombre se hace indiferente a la vida, no queda ninguna esperanza de que pueda escoger el bien. Y esto lo dice un hombre que no es que precisamente sea, lo dice Edith Fromm. Y si esto sucede a toda la humanidad o a sus miembros más poderosos, la vida de la humanidad podría extinguirse precisamente en su momento más prometedor. Por eso la ternura y la misericordia no representan una actitud opcional, sino una vocación profunda que humaniza a la persona, capaz de escuchar, de aceptar, de apreciar a los demás, de tolerarlos. Es una capacidad particular de sensibilidad. La ternura encierra dentro de sí una semejante ambivalencia. Se nos ha dado como un rico potencial de sensibilidad dirigido a la acogida y al don, al intercambio amistoso y a la amabilidad, pero exige que lo canalicemos en la justa dirección como respuesta al designio de Dios sobre nuestra vida y sobre el mundo. Vivir la existencia con ternura y con misericordia no es, por tanto, algo que haya que dar por descontado. Supone un camino y exige una disciplina. La ternura y la misericordia necesita encontrarse con la búsqueda de la madurez del ser humano y viceversa. La una sostiene a la otra y la manifiesta. Yo estoy empeñado, ¿verdad?, en decir porque para mí ha sido todo un descubrimiento el profundizar en esto, en decir esta concepción del ser humano, porque creo que es lo que más necesita esta humanidad en la que estamos viviendo. Y hay que decírselo en todos los niveles. Hay que decirlo a la Iglesia misma. Y yo lo digo. Como nos lo dice el Papa Francisco. Y hay que decírselo a los pensadores, a los políticos, a los que construyen y dirigen el mundo. Y sin miedos. El contenido de la ternura es eminentemente interactivo. Es abrirse al encuentro, ofrecer, recibir, compartir, hacer capaz de compasión sincera y generosa, incluso cuando se impone desde fuera. Conmoverse, enternecerse por algo, por alguien. Con este sentimiento nos dirigimos a la vitalidad interior, a la orientación que mueve hacia, que dispone a y dispone para. Por eso, en este marco, puede percibirse la ternura en una óptica completamente humana y humanizante. Y en esta óptica el Evangelio se lee de otra manera. Y no es una cosa de no sé quién. No.
No es una cuestión de curas o de obispos, o de unos cuantos cristianos que estamos... No. Es una cuestión fundamental, humana y humanizante. Y como decía San Pablo, si hay alguien que encuentre otra cosa que sea más humanizante, que nos la presente. Esta ternura no se limita a acompañar los actos, sino que los tiñe de una sensibilidad específica. La ternura y misericordia llena de solicitud por los otros, revistiendo a cada una de las experiencias de una afección que revela en ellas nuevos aspectos, muchas veces escondidos. Afección. San Ignacio de Loyola, en el libro de ejercicios, lo utiliza muy bien. Yo no lo utilizo ahora mismo, pero sí en el sentido que él decía. El término afección, tomado en el sentido primario que señalan los diccionarios, es un momento indicado para expresar este elemento específico de la misericordia y de la ternura. Afección, de latín affectio, affectus, significa, primero, movimiento, disposición del ánimo, deseo. Segundo, actitud afectuosa, de atención y de amistad. Tercero, movimiento del alma que toca la sensibilidad y abra el encuentro positivo con el otro y con los otros. Una disposición afectiva. La misericordia y la ternura pertenecen a la estructura más profunda del ser humano y afecta a la sensibilidad de la persona, a sus potencialidades. Una disposición que mueve intuitivamente a querer bien. La ternura es un modo de sentir, una disposición profunda que orienta hacia una percepción positiva de la realidad. A mí me impresiona ver los encuentros de Jesús, ¿verdad? Me impresiona. Y tengo, algunos de mis libros hablan de esto. No es para hacer propaganda de los libros, porque no sé, pero bueno, algunos de mis libros hablan de esto. Y recuerdo que cojo varios personajes, por ejemplo, uno de ellos. Zaqueo. Ante la realidad del pueblo judío era un desastre. Les quitaba el dinero para dárselo al Imperio Romano. Y sin embargo, Jesús no prescinde de nadie. Le ve que está por simple curiosidad a verle. Baja, Zaqueo, que quiero entrar en tu casa. ¿Qué sucedería en aquel encuentro? Que el Evangelio termina diciendo que Zaqueo, que está afuera estaban criticándole al Señor porque comía con pecadores y con no sé cuánta gente de mala reputación, y Zaqueo cambia su corazón. Devolveré lo robado, daré la mitad a los... Dice, cambia su corazón, pero se junta el Señor con él, porque Dios se junta como nosotros. Hemos de ir a todos los hombres. Yo siempre digo que a mí donde me dejan entrar, entro. Donde me permiten entrar, entro, aunque me pongan verde, que se me ponen a veces, claro está. Porque no encuentro es decir, otras páginas en el Evangelio, en el humanismo cristiano. La samaritana, una pecadora, pública, lo sabía la gente de su pueblo. Y el Señor entra en una conversación con ella, con el agua, le pide agua, porque él incluso percibe que hace falta a la gente pues mirarla de frente y mirarla con cariño. Dame de beber. Porque en lo profundo del corazón del ser humano hay algo importante. Y aquella mujer entra en tal conversación que iba con un cántaro para coger agua, da a beber al Señor, deja el cántaro y va con el cántaro que ha descubierto. Y va al pueblo para decir, he encontrado al Mesías, he encontrado la verdadera dirección, he encontrado la verdad. Una disposición que mueve intuitivamente a querer bien y a apreciar una situación, una cosa o a una persona como buenas, como amables, por las que hay que interesarse participativamente. El aprecio como actitud de pensamiento y de praxis y la amabilidad representan los dos rasgos característicos y fundamentales de la misericordia y de la ternura. Los dos suponen una implicación personal.
Y termino porque me parece que me llega la hora y termino ya. Podría decir muchísimas más cosas porque tengo la ternura en definitiva y la misericordia es dar gracias con la vida, y dar gracias es un gozo por ser un humilde reconocimiento de que somos amados y somos queridos. El hombre, nos decía San Juan Pablo II en la primera encíclica que escribió, Redentor Hominis, nos decía: el hombre no puede vivir sin amor, sigue siendo para sí mismo un ser incomprensible. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor con mayúsculas, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace suyo, si no participa activamente de él. La vida es el don que Dios nos ha hecho. La manera con que la vivamos es el don que nosotros le hacemos a Dios. Hagamos de forma que sea un don fantástico. El resultado será la disponibilidad para mantener relaciones positivas de reciprocidad y deseos de compartir afectivamente. Porque vivir la misericordia es hacer que y la ternura es hacer que los demás se sientan bien y se sientan en su lugar, construyan relaciones respetuosas y constructivas, de encuentro amistoso, de participación. Es reciprocidad, es paridad, es ausencia de sumisión, es cancelación de la figura del dominio, del patrón y del súbdito, es descubrimiento y creación de relaciones que renuncien al teatro catártico de la figura, que renuncien a la oposición entre el centro y la periferia, en donde el centro es el yo y la periferia son los otros. Esta antropología es la que nos enseña Jesús. El centro son los otros. El centro son los otros. Y yo también soy centro, porque soy alguien que ha recibido el amor de Dios. Dad, acoged y compartid. Transparentad, empatía y libertad. Yo creo que la ternura es una fuerza de un amor humilde, el que presentó Jesús haciéndose hombre, pasando por uno de tantos, pero que cambió las relaciones y cambió la manera de entender la vida. Y mirad, yo cada día creo más que no estamos ante estos retos de los que hablaba, la movilidad, que pertenece a la esencia del ser humano, desde el inicio de la humanidad. Los hombres iban trasladando de unos sitios a otros. Y la globalización, que es que hemos descubierto que somos una aldea común. Pues en esta aldea, la necesidad imperiosa de la presencia del humanismo cristiano, yo creo sinceramente que es una oferta real de cambio. Una oferta real para poder hacer la cultura del encuentro, que es la más necesaria en estos momentos entre los hombres, cuando estamos, como dice el Papa Francisco, en una tercera guerra mundial por partes. Es verdad que no es en un lugar determinado, pero está en todos los sitios, donde los hombres a veces nos desentendemos los unos de los otros, y donde los más pobres son insignificantes. Muchas gracias.